El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Antes de seguir con el audio, me gustaría destacaros que podéis haceros socios VIP a partir de 1,49 €. Con esto podréis mejorar a que nuestros medios sean mejores y a que la asiduidad del podcast sea aún mayor. Como contrapartida, tendréis acceso directo a un canal de comunicación con nosotros y a programas exclusivos para miembros VIP de Foro de la Historia. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de algo que tanto nos gusta, que es la memoria. Hoy vamos a hablar acerca de los españoles en la Segunda Guerra Mundial y concretamente pues nos centraremos un poquito en el ejército americano. Hablaremos un poquito acerca de esta gente, hablaremos un poquito acerca de estos proyectos memorialistas, como es el caso de digamos, los diversos artículos que ha publicado Pedro Oyarzábal, y también hablaremos con Guillermo Tabernilla de la Asociación Sancho de Beurco, a los cuales pues bueno, ya grabamos un programa hablando sobre sus actividades, sobre pues un poco el cómo entienden ellos la recreación y cómo entienden pues todo el tema este de la memoria, que a nosotros tanto nos interesa porque nos parece muy necesario. Y bueno, pues nada, después de esta breve presentación, ¿qué tal estáis? Muy bien, Javier, ¿qué tal? Nosotros, cuando diseñamos un poco el tema del podcast, lo hicimos, digamos, de una forma que lo que queríamos era que las conversaciones que tuviéramos fueran conversaciones, pues eso, amenas, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho estar con gente como Guillermo porque le aprecio muchísimo, y que desde luego siempre las conversaciones son terriblemente amenas. Y de hecho, es más, con Pedro probablemente igual, porque me ha hablado también Guillermo de Pedro, que ya es como si lo conociera. Entonces, pues, oye, siempre se agradece, ¿no? Deciros también que Pedro, la verdad que tiene una trayectoria de investigación bastante interesante. Ha estudiado mucho el tema de las diásporas y, pues bueno, también el tema de los españoles en, en la Segunda Guerra Mundial. Mi primera pregunta es un poco cómo surge este proyecto, Pedro. Bueno, el proyecto surge realmente del proyecto que lidera la Asociación Sancho de Beurco, que es sobre el proyecto de Fighting Basque, Memoria Vasca en la Segunda Guerra Mundial, en el cual intentamos explorar la participación y la contribución de aquellos vascos y de origen vasco, emigrantes, hijos de emigrantes e incluso de nietos de emigrantes vascos y navarros en la Segunda Guerra Mundial, en los diferentes frentes y bajo los diferentes países de los aliados que confluyen para luchar contra el totalitarismo en la Segunda Guerra Mundial. En el 5º aniversario del proyecto Fighting Basque decidimos presentar una memoria muchísimo más abierta, muchísimo más inclusiva e intentar llegar a ver cuál era el peso específico de la inmigración española en las Fuerzas Armadas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, y presentamos hace 2 años por estas fechas un estudio preliminar sobre estos hombres y mujeres que lucharon a favor de los Estados Unidos bajo la bandera de las barras y estrellas durante el último conflicto mundial. La verdad es que es un proyecto muy interesante, a la par que amplio, porque al final lo que acabamos descubriendo es que hay miles y miles de españoles exiliados, ¿no?, que luchan contra el fascismo a lo largo de todos los frentes en todo el planeta. Y desde luego es muy interesante. Mi pregunta para, pues Guillermo, es un poco el cómo vosotros, digamos, en cuanto a las escenografías, habéis traducido este proyecto, ¿no? Bueno, comentábamos, más que aquí en el caso de los norteamericanos, aunque también se da ese componente de exiliado político que huye o marcha o atraviesa el Atlántico al final de la guerra civil o como consecuencia de ella o durante la misma, es un migrante económico en un porcentaje altísimo con unos nichos muy claros como
pueden ser los gallegos, que son mayoría y de los cuales hablaremos luego, asturianos, cántabros, gente del norte, donde, bueno, pues será ese componente, ¿no? Y volviendo al tema de la escenificación, hombre, el proyecto lo que intenta es visibilizarse y aparte de que los materiales de investigación necesitan llegar a un público mayor, nosotros intentamos utilizar las herramientas a nuestro alcance y la recreación histórica, en este caso una recreación histórica que intentamos que sea pues lo más rigurosa posible, a veces en colaboraciones con otros cuando no tienes medios ni capacidad, y que coincida pues con las efemérides, y a través de esto y con un poquito de ayuda, como por ejemplo este podcast o los medios de comunicación que tengamos a nuestro alcance y que coincidan con nosotros en el espacio y en el tiempo, pues poder visibilizar estas memorias, ¿no? Es importante. Sí, desde luego está claro que proyectos como este, concretamente, creo que necesitan, bueno, pues de una promoción cuanto menos intensa, porque si bien es cierto que ahora el tema de la recreación histórica y también el tema de la memoria, yo creo que está en auge, sí que es verdad que, bueno, pues no quizá al nivel que nos gustaría, ¿no? Y lo digo tanto como podcaster como en el caso concreto mío, como recreador también. No profesional como vosotros, pero bueno, en cualquier caso... Hombre, ahora hemos hecho un proyecto muy bonito, precisamente con tu grupo, con Primera Línea, donde hemos visibilizado, bueno, y vamos a decir que al final con este proyecto hemos conseguido poner en valor la memoria, esa memoria democrática a la que hacía alusión Pedro antes, ¿no? Que es la referente a todos estos grupos de exiliados. Ahora sí que hablamos de exiliados políticos, en el caso de la gente que estaba en Francia después de los cuatro primeros años de Segunda Guerra Mundial, y que al final pues hemos intentado pues que el aniversario de la invasión del Valle de Arán ponga en valor estas memorias, y bueno, pues venimos de ahí precisamente de prolongar prácticamente durante todo este mes, de la mitad de octubre hasta noviembre, que se ha proyectado hasta noviembre, todo un trabajo de escenografía que ha sido posible y que luego, pues afortunadamente, algunos medios de comunicación de ámbito aragonés y catalán pues han seguido y han compartido y se han sumado a este proyecto, y luego, bueno, pues ha habido un uso racional de las redes. En este caso hemos llegado a 20 y tantas mil personas solamente con el vídeo del maquis moviéndose por las montañas pirenaicas y alguna cosita más que yo creo que, bueno, pues que está ahora mismo llevándonos a otro escenario en el cual pues hace aproximadamente un año o 2 años no pensábamos llegar, ni pensábamos que podíamos estar tan cerca, ¿no? de una memoria que pueda ser compartida, que pueda ser visibilizada y que llegue a un público tan amplio, ¿no? Sin duda alguna, el trabajo que hay detrás es absolutamente abrumador. Sin embargo, como buen historiador, me gusta mucho preguntar acerca de la metodología. La verdad que este es un estudio amplio, porque el tema lo requiere y porque la verdad es que también, bueno, hay una cantidad de fuentes primarias importantísimas. Me gustaría un poco que hablarais acerca de digamos, la metodología y un poco las fuentes que habéis utilizado, que habéis recopilado a lo largo del tiempo para saber, pues bueno, información sobre esta gente que con sus vidas contribuyó a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Bien, te comento muy brevemente. Al final las fuentes, hay muchísimas fuentes variadas, no solo en el caso de los españoles, sino en cualquier ámbito histórico, tanto directas como indirectas, de fuentes históricas escritas como orales, de retazos de libros escritos por los propios veteranos o memorias escritas por los propios veteranos, artículos de prensa, obituarios, cualquier tipo de información que pudiera rescatar del olvido estas memorias de estos veteranos españoles de origen español que participan en los ejércitos, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, eran las que nosotros hemos utilizado. Son las herramientas normales en cuanto a las fuentes de información. Entre ellos, queríamos ir directamente a una de las fuentes principales, directas, como eran los registros de los veteranos que los Archivos Nacionales de Estados Unidos, NARA, alberga.
tiene como unos 9 millones de registros y hoy en día a través de las diferentes bases de datos que tienen en abierto online hemos podido primero identificar a todo esto. Uno de los grandes problemas es que a pesar de las fuentes que tú puedas manejar, tantas directas como indirectas, tanto escritas como orales, el gran problema es saber quiénes son estas personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial e intentar hacerlo a una escala que nos facilite conocer cuál es el peso específico de la emigración o del exilio español en las Fuerzas Armadas estadounidenses. De estos 9 millones de registros de veteranos, a través de diferentes cribados que las herramientas digitales hoy te posibilitan, identificaban a cerca de 1.400 españoles. Una vez ya tenido este número, estamos hablando del ejército de tierra y del aire, que en ese momento tanto el de tierra en cuanto a los alistamientos facilitaba también la entrada al ejército de tierra, al ejército del aire, en aquel momento Air Corps y después pasaría a llamarse Air Force. Nos posibilitaba conocer a unos 1.400 españoles. Una vez tenido el número los hemos ido a través de diferentes bases genealógicas muy populares hoy en día. Pudimos hacer una verificación de estas 1.400 personas, de las cuales pudimos comprobar hace 2 años 1.196 personas, de ellos 1.194 hombres y 2 mujeres, que nacen en España y son alistados tanto en el ejército de tierra como en el del aire en las fuerzas norteamericanas. Y de ahí empezamos a ir uno por uno a identificarles tanto por nacimiento, la procedencia, el origen, que nos posibilitaba en aquel momento, ya que esto es un estudio preliminar y nuestro proyecto principal se centraba simplemente en la población vasca navarra y que ya nos lleva bastante de nuestro tiempo como para poder adentrarnos con mayor profundidad en el estudio del contingente global español. Tengamos en cuenta que cuando nosotros empezamos a hablar de lo de los españoles, de los vascos y navarros en el ejército norteamericano, fuimos los primeros en empezar a hacer un estudio sin paralelismos ninguno con algún otro que pueda haber existido hasta entonces, tanto en el grado de la cantidad como de la calidad de los estudios que estábamos intentando realizar en torno al origen de estos veteranos de origen vasco, y fue el primer estudio sobre el peso específico de la emigración. En este caso, en el 2020, a raíz del 5º aniversario de Fighting Basque, quisimos abrir el proyecto a intentar por lo menos saber cuál era el perfil de los otros 1.196 españoles que en aquel momento hemos identificado. Indudablemente ha habido una pequeña revisión y la continuamos teniendo las bases de datos abiertas, intentamos revisarlas. Pongamos que en el caso de hace 2 años teníamos identificados a 117 asturianos y a día de hoy han pasado a ser 132. En el caso de vascos y navarros hemos pasado de 141 a 158, con lo cual la limitación incluso de las propias bases de datos que tiene NARA las hemos ido ampliando tirando del hilo de familiares y amigos de estos. Entonces, pues el proyecto ha continuado creciendo, aunque indudablemente la falta de tiempo y de recursos para poder adentrarnos en todo lo que es la memoria de estas 1.196 personas sobrepasa mucho más que nuestros límites, claro. No, desde luego lo que está claro es que, bueno, habéis abarcado mucho, porque sin duda alguna los números son bastante altos, y desde luego pues la recopilación de la información, como comentas, ha sido una tarea bastante dura. Concretamente, bueno, me gustaría un poco hablar de más bien de los enfrentamientos donde, si habéis seguido un poco la estela de estos combatientes, un poquito de las batallas y de las, digamos, zonas en las que estuvieron.
Pues es tremendamente variado. La verdad es que tenemos la fortuna de que hay amigos que están trabajando ya en estas biografías, siguiendo pues rutas paralelas, pero que al final convergen con el trabajo que nosotros hemos hecho y en el cual pues tenemos el gusto de haber podido colaborar. Por ejemplo, el grupo de recreación histórica de Galicia, los Northwest Paratroopers, están poniendo en valor un par de memorias relacionadas con la emigración gallega, cual puede ser la archiconocida ya historia de Manuel Otero, que muere en Normandía en la primera oleada de la primera división de infantería en el mismo día D. Durante muchísimo tiempo se habló de Manuel Otero como el único español que había combatido en el día D y bueno, pues a estas alturas yo creo que eso está francamente superado. Hay más gallegos con biografías muy interesantes, asturianos. También tenemos un amigo, Vicente Suárez, que está trabajando en estas memorias, con el cual también tenemos el gusto de colaborar. Y bueno, pues hay gente muy diversa, ¿no? Sería, pues, ahora mismo me viene Tamargo de la OSS, que siempre la OSS, la Oficina de Inteligencia Precursora de la CIA, que, bueno, pues que fundó los fundamentos del espionaje tal y como se conoce, ¿no? Tal y como se ha trabajado a través de agentes infiltrados tras las líneas enemigas, redes que un agente podía establecer a través del el uso del idioma de la zona en la que se infiltrase, por ejemplo, la Francia ocupada, ¿no? Donde tantos y tantos grupos de 3 agentes controlados por Londres, en el cual había inteligencia norteamericana de la USS, eran parachutados en todas partes, ¿no? En todas partes de la Francia ocupada, ¿no? Con biografías interesantísimas. Ahora mismo estamos tocando cuestiones relacionadas con el sur de Francia, la zona de la Gascuña, la zona del despliegue de los guerrilleros. Con motivo del Valdearán nos ha dado pues la oportunidad de poder testar un poco ese exilio republicano donde también coinciden muchos de estos agentes de la OSS a través de sus redes pirenaicas o transpirenaicas. ¿Qué decirte? Pues el alistamiento en estas unidades norteamericanas es tan diverso como decir que el componente de la migración se diluye en ellas, ¿no? Esto sí que es conveniente matizarlo porque cuando hemos tenido alguna conversación con personas a las cuales estimamos en el ámbito académico, siempre preguntan o hacen la misma pregunta, ¿no? Si hubo unidades de gallegos, de asturianos o vascos propiamente dichas en el seno de los ejércitos aliados, lo cual, bueno, pues ya se sabe que no, ¿no? Es fácil responder que no, salvo, bueno, pues excepciones, muy excepciones, como quizás el batallón Guernica en un momento dado del final de la campaña de Francia en esas bolsas del Atlántico o esa unidad del NKVD que hubo en los días en que se presenta la Wehrmacht allí en Moscú, ¿no? Llamada Osborne NKVD. Bueno, esto es así. O sea, es un emigrante que en virtud del alistamiento, igual que sus convecinos de barriada o de pueblo en el estado en el que haya fijado su residencia, se alista y esa vida que para nosotros tiene sentido, no tanto por las vicisitudes que pueda llegar a tener, ¿no? Durante su periodo de servicio militar con el ejército y las Fuerzas Armadas norteamericanas, sino porque visibiliza a toda su generación de migrantes. O sea, la respuesta es que más allá de la anécdota de lo que esa biografía haya podido dar en cuanto a los hechos de armas en los que haya tomado parte, o las batallas, o los desembarcos, o la liberación de ciudades europeas, o en el Pacífico en el que haya combatido, más allá de todo eso hay un interés que se incardina directamente con los estudios de diáspora y este señor no solamente visibiliza a su generación, sino a la de sus padres y también a la de sus abuelos. Y yo creo que esto es realmente una de las cosas que aporta el proyecto de memoria tal y como lo hemos planteado, ¿no? En el momento en el que ese migrante sale al mundo, que no hubiera salido nunca si no es en el contexto de un conflicto tan tremendo como fue la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo de repente se globalizó y pues un chaval de un pueblo, de una barriada de Nueva York, podía acabar en el último confín del mundo, en la China, volando en una superfortaleza volante B-29, en ese momento es cuando realmente esa persona visibiliza a toda su generación y a la de sus mayores, ¿no? Y ahí es donde realmente yo creo que el proyecto tenemos que hacer más pedagogía para hacerlo entender, ¿no? Esa capacidad que tiene para incardinarse directamente con los estudios de diáspora. Ahí es donde realmente, más allá de las anécdotas personales, que son interesantísimas y que ya te digo, serían muy largas,
tenemos que hacer hincapié. De hecho, me parece muy interesante, y yo creo que ya te lo comenté concretamente, Guillermo, en una conversación que tuvimos privada, que fue el tema de que, bueno, pues había visto a través del correo del Foro de la Historia que nos habían enviado un libro que era Anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, donde os mencionaban, o sea, además me hizo mucha gracia porque lo estaba leyendo tan tranquilamente y os mencionaban a vosotros, o sea, que estos estudios están llegando bien lejos. Digamos que un poco lo que me suscita esta, bueno, pues hablar un poco acerca de estos números, de esta gente que estuvo, porque son la verdad que muchas personas, esta gente que estuvo a lo largo del globo, que nunca hubiera salido si no llega a ser por la guerra civil, ¿no? Y por la guerra mundial. Me pregunto qué tipo de perfil tenía esta gente, ¿no? Porque, claro, ¿qué tipo de migrantes son? ¿Qué les lleva a alistarse al ejército norteamericano? ¿Qué convicciones tienen? Bueno, el alistamiento era obligatorio. Ya lo interesante de todo esto es que realmente de los casi 16 millones de personas residentes en Estados Unidos que participan en las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, hay unos 300.000 inmigrantes. 100.000 de ellos no eran ciudadanos. De estos 100.000, de estos 300.000, tenemos el contingente español, que puede ser muchísimo más numeroso que de 1.196. Pensemos que estos 1.196 a día de hoy ya ha quedado desfasado porque hemos ido aumentando la cifra y ya está superando las 2.000 y pico personas. Estamos solo hablando del cuerpo de tierra y de aire. Pensad también en el cuerpo de marines, aunque muy minoritario, en la Armada, que también atrajo a muchísimos alistados, y la Marina Mercante. Cuando nosotros empezamos a hacer también el trabajo sobre marinos mercantes alistados en la Segunda Guerra Mundial, también bajo que fue militarizada toda la Marina Mercante, nos encontramos no solo a unos cuantos vascos, nos encontramos a centenares de ellos, pero indudablemente muchísimos. No me atrevería a dar un número, pero cientos y cientos de gallegos. Todos estos también había que sumarles al contingente armado como tal de las Fuerzas Armadas tradicionales, tanto de tierra, aire, de mar, etcétera, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que al final tenemos a un contingente de 300.000 inmigrantes que realmente pasan por las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial, y de estos tenemos a más de 2.000 a fecha de hoy de origen español, nacidos en España. Y el perfil que tienen son gente que alistada de 18 años a 45 años, como la mayoría de todos los otros estadounidenses, de los otros alistados, y nacen entre 1896 a 1927. El más jovencito nacería en 1927 y tendría 18 años cuando fue alistado. Emigran desde la Gran Guerra, desde la Primera Guerra Mundial, empieza la inmigración que tenemos de estos 1.200 personas, hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial, teniendo como un punto de inflexión muy importante lo que supone la Guerra Civil, la mal llamada Guerra Civil. Entonces, la Guerra Civil del 36 lo que hace es que muchísima gente emigre, se exilie, y desde luego el gran exilio español que supone la pérdida del bando republicano, del gobierno legítimo, y acaban exiliándose, y muchísimos de ellos recalando primeramente en Europa o directamente a Estados Unidos. En Estados Unidos muchos de estos exiliados y emigrantes acaban alistados por fuerza mayor si son alistados, en cuanto que el ejército realmente solo discriminaba entre útiles y no útiles. Entonces, teniendo en cuenta que no importaba si eran ciudadanos o no ciudadanos en aquel momento, del contingente de los 300.000 inmigrantes que abarca el componente extranjero en las Fuerzas Armadas estadounidenses, unos 1.200 indudablemente están metidos de origen español, están ahí. En cuanto a la procedencia, provienen de 44 provincias de las 17 comunidades autónomas de hoy en día, y más uno que tenemos que nació en el Protectorado Español de Marruecos. Esto quiere decir que de estas 44 es el 88% de las provincias existentes da
da pie a estas personas, ¿no? Un 88%. Eso quiere decir que es muy alto porcentaje. Posiblemente si continuáramos con la identificación y la verificación de otras personas que participan en otras ramas militares del ejército americano, posiblemente llegaríamos al 100% de las provincias inmigrantes. Esto es una gran diversidad geográfica, tanto del exilio como de la inmigración. Posiblemente no conozco de cualquier otro, por ejemplo, contingente migrante europeo que haya provisto de tanto mano de obra, indudablemente italianos, por centenares de miles, irlandeses de origen irlandés, italiano, Polacos. francés, alemán, etcétera. Pero con esta gran diversidad de todas las provincias sería muy interesante hacer un estudio comparativo. De estas 1.196, el 25% son gallegos, un 14% andaluces, un 10% vascos y asturianos, un 6% de castellano-leoneses, 15% cántabros, montañeses en aquel momento, un 4% de Cataluña y Valencia, un 3% de Madrid y un 2% de Navarra. Estos son los grandes números, pero como vemos, una cuarta parte de estas 1.200 personas son gallegas, seguidas por el contingente andaluz y por el vasco y el asturiano. Y esto es lo que realmente hace muy interesante profundizar en estos estudios. Como bien ha dicho Guillermo, no solo nos va a permitir ahondar en la historia militar personal de estas personas, de estos veteranos, en su historia social, económica, sino que nos facilita explorar los procesos de migración y asentamiento desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. Y eso es muy, 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 muy interesante, porque realmente nos supone una ventana en la que podemos explorar el por qué, el para qué, dónde fueron y dónde venían estas personas, cómo se asentaron, cuál fue su ascendencia económica, social, educativa. De la primera generación estamos hablando de aquellos veteranos, indudablemente se nos van ya con los hijos, incluso nietos de aquellos que también participan en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al destino de esta población, ¿a dónde van estos emigrantes una vez que salen de España? Desde la gran emigración que supone desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, el 74% de los alistados veteranos españoles, de estos alistados españoles, viven en la costa este, principalmente en Nueva York. Un 50% de ellos viven en Nueva York, y son seguidos por un 16% en California y un 8% en Nueva Jersey. En total son el 64% de todos los estados de Estados Unidos, que también eso es muy importante, aunque existe el gran nicho de la costa este y después de California, los grandes centros de empleo, los grandes centros socioeconómicos y empresariales del país. Y ahí es donde se destina a todas estas personas. Estas personas emigran, algunas mayores, acaban alistados de 40 y tantos años, y luego otros muy jóvenes. Algunos de ellos emigran con sus padres a muy pronta edad, con lo cual su inclusión en la propia sociedad, en cuanto al idioma, en cuanto a la incorporación educativa y de trabajo, va a ser una ventaja indudablemente para alistarse en el ejército. Luego tendremos otro nicho de personas que emigran ya con 20 y tantos, 30 y tantos años, sin apenas posiblemente saber inglés, que llevan muy poco tiempo en el país, muy poco tiempo, meses, muy pocos años, con lo cual su inclusión en la sociedad va a ser mucho más brusca que aquellos niños que ya nacen o se crían en el país. Y estos son más o menos los perfiles de estos 1.200 veteranos, que son los grandes olvidados de nuestras páginas de historia española. De esto no habla nadie. Como tampoco se habla mucho de todos los deportados que hubo a Mauthausen o a todos los campos de exterminio, como aquellos republicanos que participaron en muchísimos otros contingentes, tanto británicos como franceses, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es, llamarlos de Spanish Greatest Generation es quizás una forma de unirlos a lo que es la gran generación, ¿no? La más grande generación que ha existido en Estados Unidos, que tuvo que luchar en Estados Unidos con sus propios problemas económicos, como la Gran Depresión del 29, que continuará durante muchísimos años, pero en España tenemos otras grandes depresiones económicas, tenemos muchísima violencia tanto del carlismo
como después de la Guerra Civil, el impacto de la Gran Guerra en Europa, etcétera. Y estos son los grandes olvidados, ¿no? Los grandes olvidados de nuestra historia, ¿no? De estos 1200, que son muchísimos más, por supuesto. Esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer siguiendo una metodología muy clara, muy testada, como la que nosotros hemos continuado desarrollando a lo largo de los años para el caso vasco y navarro, ¿no? Y es una nueva vía de estudios, no tanto militares, pero también de migraciones, de diáspora española y de asentamiento en el país norteamericano. Y es una forma de abrir un nuevo camino para continuar con nuevos estudios, ¿no? Yo creo que, tal como ha dicho Guillermo, el rescatar estas memorias posibilita que otros grupos, no solo de recreación, sino grupos de investigación local, puedan adentrarse en unas historias olvidadas, en unas historias que no tenían ningún sentido en la España del franquismo, que tampoco han conseguido recuperarlas durante la transición, y muy poco a poco estamos intentando recuperarlas en una democracia que lleva ya más de 40 y tantos años. Sí, yo quisiera añadir que lo importante es la participación en todos estos procesos en los cuales se empieza a dar voz a las familias, se empieza a bajar a los pueblos, cómo iba la bordeta con su mochila, hablar con la gente y pedir la participación y pedir que nos cuenten sus historias de migración en tantos casos, ¿no? Que además están ahora tan en boga con ese concepto de la España vaciada, que lleva muchísimos años de proceso, no es un proceso de ahora, que lo estamos visibilizando ya prácticamente con la desaparición de tantas y tantas localidades, ¿no? Aquí podríamos hacer un monográfico de cantidad de pueblos que empezaron con una migración brutal y que está directamente asociada con este trabajo que nosotros ahora mismo estamos comentando, ¿no? Y que, pues, que tiene un proceso muy largo, ¿no? En el cual pues todo nos vale, ¿no? Esa participación de la gente es fundamental. Entonces, la recreación histórica aporta unas herramientas y tanto en cuanto surjan historiadores locales que quieran colaborar y que quieran poner voz a esas familias y que pongan sobre la mesa el periplo, por ejemplo, de esos 2000 emigrantes andaluces que vía Canarias llegaron hasta Hawái a cortar caña de azúcar, y en la Segunda Guerra Mundial los tienes allí y no tienes nada más que entrar en Facebook y buscar Casa de Andalucía en Los Ángeles para darte con ellos. Y sin embargo, prácticamente nadie ha puesto voz a esas historias, ¿no? Y de esto es de lo que se trata el proyecto este. A mí esto me parece muy interesante, y de hecho la verdad que es de la segunda o la tercera vez que hablamos de algo que tuviera que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho nunca lo hemos hecho en términos militares, porque hay muchísimos podcasts y porque a nosotros, al menos a mí y concretamente también a Iván y a Rubén, nos interesaba muchísimo más todo el tema de la memoria en torno a aquella gente que luchó, que bueno, pues que claro, que era de dónde venían, ¿no? Y qué historias tenían, porque al final se habla mucho de las batallas, ¿no? De esas máquinas que son la nueva generación de tanques que hay en esta época, o de aviones o de ingeniería militar, pero poco se habla de las personas y de lo que sentían, el qué les motivó a hacer alistarse o por qué fueron obligados a ir al frente. Y me parece muy interesante. De hecho, me estaba recordando que había visto hace no mucho una investigación acerca de los cántabros, porque uno siempre tira para la tierra, acerca de los cántabros en el Tercer Reich, ¿no? Y me parecía muy interesante porque poco se habla de estos temas, ¿no? Y me parece que creo que esta es la utilidad de los proyectos, ¿no? El hacer reflexionar a toda la gente que nos escucha y que digan, bueno, sí, está muy bien escuchar un podcast acerca de la batalla de Kursk, pero bueno, y los españoles que hubo dentro de esa batalla, o de los españoles que participaron en ese frente, de dónde venían y qué vida llevaron, ¿no? Esos años anteriores, incluso posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me gustaría, yo creo que esto es una pregunta obligada, es preguntaros si habéis hablado con alguno de estos descendientes, ¿no? Y qué os han contado, porque sí, claro. Seguro que hay miles de anécdotas que nos podéis contar, esto estoy completamente seguro. Pero me parece un tema muy interesante. No sé si nos podéis contar algo aquí que pueda suscitar el interés de nuestros oyentes. Pedro lleva muchos años yendo y viniendo a Estados Unidos, conoce a muchísima gente, ha hablado con muchos
Y bueno, nosotros la verdad es que esto es un camino con etapas, ¿no? Ahora precisamente estaba haciendo investigaciones de carácter local y vamos y venimos al Valle de Arán, ¿no? Ese componente del exilio que está al otro lado de los Pirineos, precisamente donde hay muchos cántabros, siempre te das con muchos cántabros al otro lado de la frontera, ¿no? Gente, pues porque al final la gran evacuación del norte, el gran exilio del norte fue un exilio que le llevó de nuevo a la España republicana a través de Cataluña, a través de Barcelona, y luego, pues a su vez, en el año 39 se produce la masa del exilio doliente, ese que diría Machado, que llega atravesando los Pirineos, la doliente grey del exilio, que bueno, pues que vuelve otra vez a Francia, y entonces, a pesar de que muchos vuelven, hablamos de decenas y decenas de miles de personas, otros tantos se quedan allí en la España de Vichy o como mano de obra de las organizaciones de nazis, como la organización Todt, para fortificar esa mega obra que fue el Muro del Atlántico, o acaban, pues además, por adscripción política. Ahora sabemos que Toulouse, por ejemplo, es el gran catalizador de toda la izquierda del exilio republicano español, donde realmente los socialistas están divididos por departamentos. En Lourdes, por ejemplo, eran Lourdes, Tarbes, Toulouse, eran prácticamente donde se hacinaron los socialistas, mientras que los comunistas, pues que fueron los que llevaron un poquito la voz cantante en la invasión del Valle de Arán, tuvieron preponderancia en otros departamentos de Francia, del sur de Francia. Y ahora, pues, todas estas historias se van cruzando, van, una te lleva a la otra, y al final prácticamente yo creo que son las mismas, pero el interés que pueda tener el lector de la batallita o del hecho bélico en sí, no sé, en este momento creo que hasta lo dudaría, ¿no? Realmente, si ve el alcance de estas memorias que les proponemos, ¿no? Quizás más allá de hablar de una generalidad, ¿no?, de los españoles en la Segunda Guerra Mundial, y hablar de rojos y azules, o de intentar hacer tabla rasa de lo que fue realmente, si respetamos aquel exilio y aquella derrota que supuso, pues, la miseria para tantos, y no solo para los que se fueron, también para los que se quedaron. Realmente, si tratamos estas memorias con respeto, yo creo que tenemos que bajar al escalón de la microhistoria, de la historia familiar, de la historia local, tocar todos estos materiales y, claro, al final, pues poner en valor a la persona, ¿no? Eso es lo que cuesta, el esfuerzo que cuesta luego, una vez que identificas a esa persona y la contextualizas en el grupo humano en el que se mueve, o en la aeronave, o en el barco, o en el avión, o en el regimiento, o la gran división norteamericana que llega al final de la campaña de Europa, ¿no?, en el invierno del 44 al 45, que es de lo que estamos hablando con mucha de esta gente, ¿no?, con muchas de estas 1000 y pico personas, ¿no?, a pesar de que siempre se habla de los marines en la campaña del Pacífico, también fueron muchos. El ejército norteamericano estuvo muy representado en campañas como Guadalcanal, Okinawa, Nueva Guinea, las Filipinas, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de un proyecto que utiliza los materiales de la microhistoria, y para divulgar, pues nos servimos también de la recreación histórica de otros materiales que nos dan visibilidad, y sobre todo de la ayuda de los amigos. La ayuda de los amigos es lo más importante para poder divulgar esto y llegar a un público más amplio. Y en el caso de los podcasts, tenemos muchas historias para contar, porque yo te había propuesto una trilogía, que es lo que yo creo que realmente tenemos que abordar a la hora de hablar de esta participación del exilio, y diferenciar a los migrantes de una y de otra cuestión. Y podríamos hablar, pues, largo y tendido del por qué, ¿no? Del por qué se llega a estas circunstancias, que es muy fácil de entender, y que al final, pues, puedes formar parte de un grupo humano, puedes formar parte puedes migrar como se migra ahora, con tu familia, con tus seres queridos, o puedes formar parte de unos compañeros que sienten y padecen lo mismo que tú, y también vía Francia se va a Estados Unidos, como ha comentado Pedro antes, también se va a Sudamérica, y se va de Sudamérica a Estados Unidos, ¿no? Porque al final, en Nueva York, la costa este, pues era un nicho de oportunidades en pleno New Deal de Roosevelt, cuando el país empieza a salir de la Gran Depresión y hay muchísimo trabajo para toda esta gente. Entonces hay un efecto llamada, y luego, pues, si tienes a alguien allí, que siempre, sobre todo en el norte, siempre había un primo allí en las Américas, pues es muchísimo más fácil, ¿no? O vía Cuba o Puerto Rico,
donde la transición hacia Estados Unidos pues era igualmente bastante fácil, ¿no? Llegar a Nueva York. Desde luego, bueno, ya lo ha adelantado Guillermo, yo lo confirmo, que vamos a hacer más podcast y esa trilogía. Nosotros no somos muy amigos de los spoilers, me ha hecho muchísima gracia que, que Guillermo lo comentara, y desde luego, pues efectivamente haremos esa trilogía de la que hemos hablado con Guillermo, y por supuesto pues comentaremos esas anécdotas sobre este grupo, ¿no?, de personas a las que habéis analizado. Me interesa mucho también, aparte de, y lo que hemos hablado de la colaboración, digamos, pues eso, en medios de comunicación y tal, digamos, qué colaboración o qué grado de colaboración habéis tenido con entidades públicas a la hora de llevar a cabo este proceso. Es una pregunta que suelo hacer cuando hablamos con fundaciones o con proyectos que digamos que son así tan amplios como el vuestro, y que me parece que es interesante, cuanto menos, hablar de ello. No sé, Pedro, si... Pedro, no se te escucha. Sí, perdón. Antes de retomar esa pregunta, sí que me gustaría contestarte muy brevemente a la anterior sobre la participación de las familias. Cuando nos has preguntado anteriormente sobre las fuentes de información, etcétera, las familias son fundamentales para nosotros. La mayoría de los artículos que nosotros hemos publicado, sino casi todos los artículos que han sido publicados, hemos tenido el placer de contactar y hemos tenido la gran suerte de contactar con familiares directos de los veteranos, y hemos podido desarrollar las historias de esas familias, tanto de la inmigración como del propio hecho de haber participado en la Segunda Guerra Mundial y el devenir de esas familias después de la Segunda Guerra Mundial, indudablemente. Entonces, dentro de todos esos numerosos artículos, la participación de la familia para nosotros es muy importante, ya que los veteranos, aunque sí que hemos hecho entrevistas a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, una vez ya han fallecido, indudablemente es muy difícil conseguir un relato directo, al menos de que haya sido escrito o transmitido oralmente a sus familiares. Y en el hecho de que los familiares puedan haber participado en el estudio, para nosotros es muy importante. Es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto de investigación, que es la participación activa de los sujetos a los que intentamos estudiar. Entonces, en cuanto a la participación pública, más allá de que el Sancho de Biurco, la Asociación Sancho de Biurco lidera el proyecto como asociación sin ánimo de lucro, realmente no tenemos ningún tipo de participación directa de ámbitos públicos, institucionales y demás. Tenemos la participación, como bien dice Guillermo, de los socios siempre generosos de la Asociación Sancho de Biurco, como de aquellos amigos que están dispuestos siempre a arrimar el hombro y a crear una comunidad de un conocimiento, ¿no? Al final nosotros estamos intentando siempre generar puentes e intentar crear comunidades de conocimiento alrededor de temas muy específicos, como puede ser la inmigración, la diáspora, las diferentes diásporas, o el hecho de la Segunda Guerra Mundial, intentar aunar todas las personas que pueda. El proyecto de investigación, tal y como tenemos aquí a Guillermo a Guillermo y a mí como uno de los investigadores principales del proyecto Fighting Basque, y el que lideró el estudio preliminar sobre el peso, la participación española en la Segunda Guerra Mundial bajo la bandera estadounidense. Contamos con un grupo de 5 personas de diferentes universidades, un grupo asesor científico de 5 universidades, tanto de Estados Unidos como del ámbito vasco y navarro. Entonces, realmente más allá de esto, no contamos con ningún tipo de participación o financiación pública o privada, más allá de lo que puede ser los socios y las personas que voluntariamente quieran donar su tiempo y sus recursos para que continuemos realizando esta labor.
Pues os agradezco muchísimo la respuesta, porque me parece que hay que decirlo también y creo que, y esto es una opinión personal, hay que instar a las instituciones públicas a que participen en proyectos como este de memoria. Creo que es su obligación. Pero bueno, esto es algo que quizá pues lleva mucho tiempo, ¿no? De quizá implantarlo poco a poco. Pero bueno. Y nada, la verdad que me ha parecido una entrevista muy interesante. Yo creo que esa trilogía de podcast y bueno, me encanta porque además habláis muy bien para lo que es la radio. De hecho, Pedro, se te nota muchísimo, ya no solo por la calidad del micro, sino por o sea, las pausas y tal, que estás acostumbrado a hacer por lo menos podcast. Bueno, son muchos años de hacer entrevistas, también es cierto, ¿eh? Son muchos Ya. años de hacer entrevistas, sí, sí, sí. Y bueno, pues yo creo que es, ya digo, ha sido una entrevista muy interesante. La verdad es que espero que sea esta la primera de muchas, porque sí que creo que fervientemente que hay que iniciar estas colaboraciones y, como habéis comentado antes, el tender puentes, ¿no? Para que el conocimiento arraigue. Y bueno, pues nada, yo por mi parte me gustaría eso, daros las gracias. No, Gracias a ti, muchísimas Javi. gracias, Javier, a ti. Y bueno, pues poco a poco iremos haciendo y subiendo más podcast. Muchísimas gracias. Os dejaremos el link en la descripción para que podáis investigar un poquito más acerca de tanto de los artículos publicados como de la Asociación Sancho de Beurco, porque creo que, bueno, pues merece la pena y merece que se echen un vistazo por parte de nuestros oyentes. Y pues nada, seguiremos aquí. Muchísimas gracias y no me despido, solo os digo hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta Gracias a luego, ti. Javier. Hasta luego. Muchísimas gracias.